Vamos a dar inicio aquí con los ingresos del ejercicio. Muy importante, primer dato importante, primer campo, primer concepto importante de las empresas. Las personas morales del título 2 de la ley de renta, hay que recordar que ellos, al momento de vender mercancías y al momento de facturar la mercancía, inclusive si no se entrega la mercancía, inclusive si no se cobra, ya tienes un ingreso para efectos fiscales. Por ahí se ha criticado muchísimo cómo es posible que la ley me obligue a la acumulación de ingresos cuando yo no he cobrado, cuando yo ni siquiera he entregado la mercancía. Basta con que exista la operación, basta con que haya un contrato para que la venta sea perfecta, donde hay precio y hay cosa, ¿no? Como tal. Entonces, aquí la empresa dice, ya facturé, por lo tanto, ya tienes un ingreso. Entonces, eso es muy interesante el tema, porque es importante determinar correctamente los ingresos que se van a acumular para 2017 en materia fiscal. Y tenemos ingresos contables también. Ingresos contables, vamos a hacer una conciliación aquí, porque posiblemente para efectos fiscales sí sea ingreso y para efectos financieros no lo sea. Un ejemplo claro es el anticipo de los clientes. Viene un cliente y me dice, oye, empresa, te voy a anticipar, te voy a dar un concepto, te voy a dar un importe, y este concepto se le llama anticipo de un cliente. Este concepto para efectos fiscales se tiene que acumular. Sin embargo, para efectos financieros no se acumula. Se considera un pasivo como tal. Entonces, aquí hay una diferencia entre lo contable y lo fiscal. Y esto es lo interesante, porque al final tenemos que hacer una conciliación contable fiscal a fin de determinar esas diferencias como tal. Esto es lo que tenemos que hacer en la declaración anual como tal, esta conciliación, a fin de ir conciliando, ir viendo qué sí entra para fiscal y qué no entra para contable, o qué sí entra para contable y fiscalmente no es ingreso, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. A ver, el artículo 1, fracción primera de la ley de renta establece que todas las personas morales, residentes en México, así lo establece, artículo primero, fracción primera, artículo 1, fracción primera de la ley de renta, establece que todas las personas morales residentes en México están obligadas al pago del ISR. O sea, al final dice, oye, tú eres una persona moral, estás obligada a pagar el impuesto sobre la renta. Y lo interesante dice, todos sus ingresos. Es importante hacer esta conciliación, es importante buscar qué ingresos tengo en la empresa, porque sucede en la práctica que hay ingresos que se omiten. Hay ingresos que me pregunto, ¿será que sí se tienen que acumular para efectos de renta? Porque alguien pensará, yo no los acumulo, y no creo que la autoridad se dé cuenta. Un caso típico, el faltante de inventarios. Hay que recordar que el faltante de inventarios en materia fiscal es un ingreso para efectos del ISR, inclusive para efectos del IVA. El faltante de inventarios, si no está justificado, también la autoridad lo presume y lo señala así, que debe llevar IVA, si es que la operación, en este caso el producto, sea sujeto al impuesto a valor agregado. Entonces, muy importante, en este caso, el artículo primero, fracción primera de la ley de renta, establece que respecto de todos los ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. Y aquí entra lo interesante. Oye, Victorio, ¿qué ingresos voy a considerar como persona moral? ¿Qué ingresos se consideran como tal? Porque al final yo me dedico a vender computadoras. Y me queda claro que la venta de computadoras es un ingreso y es lo que estoy acumulando. Yo facturo
entrego la mercancía, yo estoy acumulando esa venta, aunque no me paguen, pero ya quedamos que se tiene que acumular para efectos de ISR. Pero es el único ingreso que estoy considerando como tal. Y aquí viene la pregunta, oye, ¿qué otros ingresos tendría que revisar en mi empresa para efectos de saber, para efectos fiscales y para efectos de saber si no estoy omiso o no hay si no estoy omitiendo algún ingreso que el día de mañana la autoridad me pueda determinar diferencias? Entonces, vamos a ver algunos ingresos. El artículo 18 de la Ley de Renta establece que se consideran ingresos acumulables. Y vean lo interesante que viene en la Ley de Renta. Esta parte me gusta mucho porque muchos contribuyentes, cuando yo les leo este artículo, y voy aquí a la Ley de Renta directo, me voy al artículo 18, sí me gustaría, por favor, que tengan a la mano su agenda fiscal, la ley fiscal, para ir viendo los fundamentos legales que les voy a dar, para ir revisando algunos ingresos que ahorita estamos haciendo la declaración anual y que se deben de considerar. Ya en ese caso tú tienes la decisión, tú decides si lo metes o no lo metes, porque hay algunos empresarios que dicen, no, me la juego, no los considero, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, aquí ahorita que ya estamos haciendo la declaración anual, aunque no se facturen, porque es lo que sucede, no se facturan, pero se tienen que acumular. Y vamos a ver algunos. Dice, para los efectos, el artículo 18 de la Ley de Renta establece, para los efectos de este título, se consideran ingresos acumulables. Aquí está, ingresos acumulables, además de los señalados en otros artículos de esta ley. Aquí está lo interesante, dice, además de lo que se señale en otro artículo de la Ley de Renta. ¿Qué significa? Que puede estar en el artículo 18, pero puede estar en otro artículo de la Ley de Renta, inclusive en personas físicas. ¿Por qué? Porque voy a poner un ejemplo, el premio. Entonces, oye, aquí no está el premio en el artículo 18, pero como dice, además de los señalados en otros artículos de esta ley, me tendría que ir al capítulo de premios del título cuarto de personas físicas. ¿Por qué? Porque me está diciendo que me vaya a otros artículos de esta ley. Entonces, eso es lo interesante y analizar esta parte, porque aquí es donde ya decido si los considero o no los considero como tal. Vean, tengo una lista aquí en su material de ingresos que vamos a considerar ahorita que estamos determinando la declaración anual, y aquí es donde vienen las recomendaciones, las sugerencias. Yo aquí recomiendo que sí revisen en sus empresas si no son omisos en algunos ingresos, y voy a mencionar algunos. Aquí puse una lista que para mí son muy interesantes, muy importantes en ese sentido. Los provenientes de la realización de actividades comerciales. Bueno, pues esto, al final del día, si me dedico a vender computadoras, pues ahí está. Ya quedamos claro, me dedico a vender computadoras, la venta de computadoras sería un ingreso. Pero tenemos otro, ingresos determinados presuntivamente. Esto es lo interesante. Cualquier ingreso que se determine presuntivamente, la ley dice, ¿sabes qué? Si hay un ingreso que yo lo determino presuntivamente, también lo tienes que considerar. Y ahí va el caso, depósitos bancarios. Si el depósito bancario no está identificado, no los pueden presumir como ingreso. Eso es muy importante, porque suele suceder, es que el depósito no lo tengo identificado, no sé de quién sea. No, pero al final del día, la autoridad te puede presumir un ingreso por ese depósito. Entonces, aquí es donde debemos de soportar, tenemos que documentar ese depósito, el motivo por el cual entró ese depósito a tu cuenta bancaria.
aquí debes de tener un soporte documental, un contrato, un convenio, para efecto de respaldar y a fin de demostrar que no es ingreso. El ejemplo es, oye, ¿qué crees? Me prestaron dinero. Una empresa me hizo una transferencia, entró a mi cuenta bancaria, pero aquí está el contrato. Aquí está el contrato, aquí está el documento que avala, el contrato de préstamo que avala que aquella empresa me está prestando el dinero a fin de que yo pueda hacer frente a algunos compromisos. Entonces, aquí básicamente no se considera como ingreso. ¿Por qué? Porque hay un soporte documental. En ese caso, la autoridad en su momento me va a solicitar ese documento. Viene otro caso, depósitos por gastos por cuenta de terceros. Entra un dinero y resulta que yo voy a realizar un gasto por cuenta de un tercero como tal. ¿Qué tengo que hacer? Tener un contrato de mandato, tener un documento probatorio, decirle a la autoridad, mira, yo voy a realizar gastos por cuenta de un tercero. La autoridad me va a solicitar el documento probatorio, que en este caso sería el contrato de mandato, y tengo que respaldar con comprobantes fiscales, eso es importante, con comprobantes fiscales, esa entrada de dinero. Comprobantes fiscales que van a venir a nombre de ¿quién? De la persona que me hizo el depósito. ¿Por qué? Porque estoy realizando gastos por cuenta de terceros. Se tiene que soportar con un comprobante fiscal. Si no hay un comprobante fiscal, la autoridad también me puede presumir un ingreso. Aquí es donde les digo que entra la presunción de parte o por parte de la autoridad fiscal. Otro caso, depósitos, en este caso, depósitos que no están identificados, de clientes que no se identifican, de clientes que te depositan y en el momento no sabes, en diciembre, por ejemplo, no sabes si los vas a meter o no en el cálculo anual. Es importante aquí que se consideren, si al final es un cliente el que está depositando, pero no está identificado, que se considere como tal. Es la recomendación que les doy. Sin embargo, a veces por error hay depósitos que te hacen, o sea, que entra un dinero y que por error entró a tu cuenta bancaria. También puede suceder. Aquí es importante tener la aclaración pertinente, la aclaración para efectos de decir, ¿sabes qué? Entró el dinero por error, pero ya hice la aclaración ante la institución financiera, ante el banco. Por lo tanto, materia fiscal, la autoridad con esa aclaración, con ese documento, me va a decir, no, está bien, no es ingreso porque ya me estás dando un documento probatorio. Pero si no hay ni aclaración, no hay contratos, no hay convenios, no hay nada, la autoridad ese depósito lo puede considerar como un ingreso. Aquí, ¿qué te recomiendo con los depósitos que no están identificados? Al final, si es un cliente que no te está avisando, no te avisó, o al día de hoy no sabes, pero al final es un cliente pues, que puede ser público en general, que no le interesa un comprobante fiscal, pero sí lo tienes que declarar. Eso es muy importante. Y no olvidar que tienes la obligación de hacer un comprobante fiscal, hacer un comprobante global, una factura global de operaciones con el público en general. Pero es importante que este depósito se declare, se considere en la determinación del impuesto sobre la renta. Entonces, aquí tenemos los ingresos determinados presuntivamente. También tenemos la venta de activo, la ganancia por venta de un activo. En este caso, la venta de un activo fijo. Yo vendí, en este caso, y voy a poner el ejemplo aquí en nuestro caso práctico, tenemos la venta de un equipo de cómputo. Aquí está. Antes que nada les comento, las inversiones consisten, en este caso es una deducción autorizada en materia fiscal. La inversión consiste en comprar un activo fijo, en tener un gasto diferido, en tener un cargo diferido como tal. Y bueno, en el ejemplo tenemos aquí
que se enajena el 4 de septiembre, se enajenó el 4 de septiembre, aquí lo tenemos como dato, se enajenó el equipo de cómputo en 10,000 pesos, el 4 de septiembre de 2017, en 10,000. Entonces, muy importante aquí señalar, me voy a regresar a la cédula, aquí, venta de activo fijo, ya que estamos en este tema. La persona moral compró el equipo de cómputo el 13 de septiembre, vean, de 2013. 13 de septiembre de 2013 compró el equipo de cómputo. Empezó a deducir meses completos a partir de octubre de 2013. El precio del bien o el MOI, 30,000 pesos. Aquí lo tenemos, 30,000 pesos el MOI. ¿Sale? ¿Okay? Fecha de enajenación, 4 de septiembre 2017. Se enajena el 4 de septiembre de 2017. ¿Cuál es el precio de venta? 10,000 pesos. Ese sería el precio de venta. O sea, valor de mercado es importante. Me costó 30,000, pero al final este equipo de cómputo ya no tiene el mismo valor, ya no tiene, se demeritó por el transcurso del tiempo. Por lo tanto, el precio de venta, valor de mercado, 10,000 pesos. Importante esta operación, ¿lleva IVA o no lleva IVA? Pues sí, lleva IVA al realizar actividades comerciales, en este caso. Esta empresa tendría que pagar el IVA. ¿Sobre cuánto? Sobre 10,000 pesos. Sería 1,600 de IVA como tal. Entonces el precio de venta más el IVA, 1,600, total recibido 11,600. Bueno, para efectos fiscales nos señala la ley de renta, para efectos fiscales, que yo voy a considerar el precio de venta menos, ¿sí?, menos el costo, en este caso el costo de la computadora, lo que ya en este caso, la parte pendiente por deducir. ¿Por qué? Porque la parte que ya se dedujo en su momento, pues eso ya en su momento fue deducción autorizada. Entonces sería precio de venta menos el costo pendiente por deducir como tal. Y aquí tenemos una depreciación acumulada a 2016, se lo tenemos que restar como tal, 29,250, tenemos el precio de venta, tenemos la depreciación acumulada, esta es la depreciación que yo tengo a 2016, ojo, muy importante, 29,250 es lo que llevo yo ya como deducción autorizada, y la depreciación del ejercicio hasta enero 2017, tengo 750. Ahí está. ¿Qué significa? Que no tengo costo. El monto pendiente por deducir es 0. O sea, no tengo costo. Hay que recordar que la computadora se enajenó en septiembre. Aquí está. El 4 de septiembre de 2017. Entonces, no tengo costo en el ejemplo. Aquí está. No tengo costo fiscal 0. O sea, ya no hay. La computadora ya se terminó de depreciar financieramente. Ya se terminó de deducir. Ya no tengo costo fiscal. Por lo tanto, ya no hay valor. ¿Qué pasa cuando enajene esa computadora? El precio de venta vendría siendo ¿qué? La ganancia. En el ejemplo, aquí está. Precio de venta, 10,000 pesos. El costo de la computadora, 0. Y la ganancia, 10,000 pesos. Ahí está. Entonces, en materia fiscal, la ley de renta establece que yo tengo que acumular esa ganancia. En el pago provisional de septiembre se acumuló 10,000 pesos. En el pago provisional de renta, en el mes de septiembre, 10,000 pesos.
Y en la declaración anual también vamos a acumular la venta de este activo. Entonces, regreso. La ley de renta nos establece entonces, voy a regresar, aquí está, dice, la ganancia por venta de activo fijo es ingreso. Así que recuerden, si realizaron una venta de un activo fijo, un cargo diferido, un gasto diferido, tienen la obligación de acumular. Muy importante checar si el bien ya no lo tengo. Recuerden, todo faltante es ingreso. Hay que soportar porque no tengo ese bien. Ya sea se lo robaron, un levantamiento de acta ante el Ministerio Público. Oye, ¿qué crees? Se perdió con el temblor. Hubo una destrucción de esa inversión. Sí, pues hay que levantar un acta ante el Ministerio Público. Eso es muy importante. En caso de que yo proceda a donar ese bien, ¿lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer, pero hay que donar ese bien a una persona autorizada para recibir los donativos. O sea, necesito ese documento probatorio, necesito un documento, necesito un comprobante fiscal para que yo pueda soportar la salida de esa inversión, de ese activo fijo. Por eso les digo, es importante checar si no tengo un faltante en la empresa de activos fijos, porque la autoridad puede presumir que es enajeno. Eso es importantísimo. Yo he visto las empresas que siguen deduciendo un bien, increíble, siguen deduciendo un bien y ya no existe en la empresa. De repente hacemos inventario también de activos, hacemos un conteo físico y de repente la inversión no está, el activo no está. Oye, ¿dónde está el carro? ¿Dónde está el equipo de cómputo? ¿Dónde está la maquinaria? No, pues ya se destruyó, se tiró, se regaló, pero es importante tener un soporte documental, porque si no, el día de mañana la autoridad nos puede presumir un ingreso, un faltante, por lo tanto es ingreso. También es importante señalar que en materia de activos fijos, puedo tener estos pueden dejar de ser útiles, pero si dejan de ser útiles, necesito conservar el bien. O sea, no, el dejar de ser útil no significa, deja de ser útil y lo destruyo, lo tiro. Al final del día es importante, si deja de ser útil, tener otra vez, lo voy a destruir, tener un soporte documental. El dejar de ser útil para obtener un ingreso en la empresa es válido y puedo deducir la parte que me queda, la parte que me resta. Y esto es una deducción autorizada. ¿Es válido? Claro que es válido. Sin embargo, necesito tener el justificante, porque si no lo tengo en materia fiscal, la autoridad me puede presumir que hay una venta de activo fijo.